Buenos días DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Guido, felicidades. Oye, feliz aniversario. Primer año, un año al aire de Hoy en las efemérides obligadas. La primera es esa. La primera es esa, hoy cumplimos un año al aire en Cuarto Poder. Así que saludos a Flor, que hoy no está porque está en una asignación especial. Ya tenemos a nuestro invitado. Sí, bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Hoy comenzamos con el invitado porque tiene otro compromiso. Tenemos al aire a Aurelio Barría. Lo tenemos en contacto y aquí está Aurelio Barría. Buenos días, Yayito, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Buenos días, Yayito. Hoy hay una convocatoria a una vigilia, protesta, concentración, manifestación, pacífica, por supuesto, cerca de la Asamblea Nacional, con el propósito, entre otras cosas, de hacer presión para que se respete el espíritu de las reformas electorales consensuadas en el Consejo Nacional de Reformas Electorales y que, tal como ocurrió con las fallidas reformas constitucionales, llegaron a la Asamblea y comenzaron a modificarlas a diestra, siniestra y sin recato de ninguna naturaleza en beneficio de los actuales diputados. En vista de que el presidente Cortizo vio, eso es un análisis mío, repetirse la película de la historia de las reformas constitucionales, que como todos sabemos hubo marchas, protestas que degeneraron en represión, en estudiantes arrestados, etcétera, convocó a una reunión el día de hoy. Entiendo que va a ser a la 1 de la tarde, la reunión se movió de las 4 para la 1, entre el presidente de la Asamblea y los magistrados del Tribunal Electoral a fin de que limben las asperezas que produjeron el retiro de los magistrados del Tribunal Electoral de la discusión de las reformas electorales en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, en primer debate. Yayito, cuéntanos un poquito más de eso porque se ha hablado incluso, ha habido memes y flyers y todo, tratando de reeditar lo que fue la cruzada civilista en la lucha contra la dictadura militar. Bienvenido. Parece que no nos está escuchando, don Aurelio. Aló, Aurelio. Sí, parece que tenemos un problema ahí de comunicación con nuestro invitado. No sé si es que está el micrófono cerrado. Sí, parece que o no nos está escuchando. Ahora sí, don Aurelio. Lo que va, parece que tenemos un problemita ahí de comunicación. Mientras arreglamos el problema, sí está la expectativa de lo que va a ser la reunión de esta tarde a la 1. Viste que hay interés de desactivar las manifestaciones por parte de la Asamblea, ya que anunciaron incluso que... Sí, pero eso dice que quieren suspender la discusión, que es lo que ayer estábamos discutiendo ahí, pero parece que ya restablecimos. Sí, perfectamente. Ahora sí, te escuchamos, Aurelio. Gracias por acompañarnos aquí. Expectativa por la marcha y la vigilia de esta tarde. Sí, parece que no nos está escuchando. Adelante, Aurelio. Yo te escucho, pero no escuché la pregunta. Bueno, la pregunta es tus expectativas sobre la manifestación que se ha convocado esta tarde cerca de la Asamblea. Yo me siento muy optimista, al igual que muchos ciudadanos que se han manifestado en las redes sociales, en los medios de comunicación, que van a asistir y que hay una gran conciencia ciudadana de que llegó el momento de decir basta ya y decirle a la Asamblea ustedes tienen que rectificar por las decisiones y las modificaciones que han tomado al proyecto de ley 544 sobre las reformas electorales. Nuestra posición es que se mantiene la vigilia permanente hasta tanto se revoque las modificaciones que se han presentado de una forma impositiva y que no corresponden al sentir y a la voluntad de la mayoría que han participado en la elaboración del texto del proyecto de ley 544. Tampoco queremos volver al código electoral que se utilizó para las elecciones anteriores. Lo que queremos es mejorar el proceso electoral, darle las oportunidades a todos los candidatos, que haya libertad de expresión, que haya condiciones iguales, que se permita un control y fiscalización de los fondos públicos.
básicamente, cuando esas circunstancias se den, yo creo que las protestas se suspenderán. Lo de hoy es un primer paso y todos los panameños tenemos que estar conscientes de que las promesas se deben cumplir con hechos concretos y eso es lo que esperamos de la participación masiva de muchos ciudadanos, no solo en la ciudad capital frente a la Asamblea, sino en las provincias donde se han convocado en los principales parques de cada una de las ciudades. ¿Qué piensas que ahora hay un anuncio de suspender la discusión? ¿Qué piensas de eso? Bueno, suspender la discusión no quiere decir que se revoca lo aprobado. Yo creo que es un paso. Sí, se ha dicho que se iba a volver al kilómetro cero, pero bueno, yo sinceramente pienso que es bajo la presión de los ciudadanos que vamos a conseguir que se escuche la voz y la voluntad de las grandes mayorías. El hecho de que se suspendan no es una garantía de nada, es una garantía de ganar tiempo. Y eso es lo que hemos visto a través de muchas sesiones y de muchas reuniones. Lo que queremos es resultados concretos, cuando ellos saben que deben responder a lo que tienen que mejorar y revocar. La perspectiva de suspender para comenzar de cero se antoja interesante, siempre y cuando se respete el espíritu de lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que como que tú has hecho un buen resumen, Yeyito, de los puntos básicos. Y es precisamente lo que los diputados a velocidad de cañón pretendieron desmontar en las discusiones en el primer debate, lo que provocó el retiro abrupto de los magistrados del Tribunal Electoral de esas discusiones. Entonces, me quedé corto porque además vuelven a plantear las dobles postulaciones. Pueden candidatizarse para alcalde, representante y diputado, para ver con cuál pegan. Esos cambios sí tienen que darse. No pueden regular las redes sociales y la opinión de los ciudadanos. Están cercenando la libertad de expresión y son detalles. No aceptan que haya una fiscalización, control y rendición de cuentas que exige el Tribunal Electoral. O sea, denme la plata de los fondos públicos y nosotros vamos a hacer dentro de la primaria lo que nos da la gana. ¿Eso qué es? ¿Me explico? Ya se han burlado demasiado tiempo de los panameños, de todos nosotros. Tienen que estar fiscalizados y regulados porque no confiamos en ellos. No, pero es que además son fondos públicos. Son fondos públicos, son fondos que por naturaleza tienen que estar fiscalizados por la Contraloría General, auditados por la Contraloría General y en el caso de tratándose de subsidio electoral, regulados por el Tribunal Electoral. Es apenas lo natural. De hecho, Yayito, yo tengo mi opinión sobre el tema de la transparencia de los partidos políticos de esos fondos. Eso debería estar publicado en la página web de los partidos políticos de acuerdo con la ley de transparencia. Nunca han querido cumplir con eso. Entonces se limitan a decir que eso está en la página web del Tribunal Electoral. ¿Y de qué forma está en la página web? Sí, ¿de qué forma? Entonces, evidentemente, la situación de pandemia, los abusos que se han visto durante la pandemia con el tema de las compras de emergencia, entre comillas, del estado de emergencia y el no rendir cuentas de esas compras mientras dure el estado de emergencia por parte del Ejecutivo. Pero además los abusos que se están dando al aumentarle el presupuesto de la Asamblea en 36 millones de dólares, que todos sabemos para qué es ese presupuesto. No es para... La Asamblea no va a funcionar mejor con eso. Es para alimentar a la clientela política de los diputados, básicamente. Pues ha llegado a un punto de hastío de la ciudadanía. Y ese hastío se va a ver demostrado con la manifestación, vigilia, protesta, etcétera, de hoy, porque la gente está motivada a acudir masivamente de todos los sectores. Mira, yo estaba sacando los números, Yeyito, y también Guido. Hace 4 años, 2017, la Asamblea tenía un presupuesto de 75 millones. Hoy es el doble. Explícame qué ha pasado en este país. El país está en una posición económica peor que hace 4 años, porque esa es la realidad. Y la Asamblea nos está costando el doble. Esos son los números, esa es la verdad. Ellos no tienen conciencia de ahorro. Como no les cuesta, hagamos fiesta. Es el dinero que se necesita para las escuelas, es el dinero que se necesita para la salud, es el dinero que se necesita para el transporte público, para reparar las calles, para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Sencillamente quieren el dinero para poder aprovecharlo con el clientelismo, con el populismo, con el que hay para mí, y con las planillas
Esto no puede ser. Ya, yo creo que ya nos cansamos y decimos, señores, en este momento que el país requiere que hay 180,000 desempleados, el 20% de los panameños que necesitan trabajo. ¿Tú crees que hay ahorro? ¿Tú crees que hay sentido de responsabilidad para proteger el recurso fundamental que tiene el país? No, señor. Hagamos más fiesta, utilicemos el dinero como nos da la gana y eso no puede ser. Y yo creo que una de las protestas también y de la reacción de los ciudadanos son todas estas acciones que han tomado a lo largo de tantos meses y que han llenado la gota y han derramado el vaso. Y por eso las personas estaremos esta tarde exigiendo la responsabilidad que tiene la Asamblea. Ellos fueron electos para conducir el vehículo, pero nosotros los ciudadanos tenemos que decirles hacia dónde tienen que ir. No ellos los que nos ponen el objetivo y la meta donde tenemos que ir. Nosotros somos los que los escogimos y por lo tanto tenemos la primera responsabilidad. Ellos son servidores públicos y eso lo tienen que entender. No son los que se nos imponen a los ciudadanos. Sí, ese es el propósito también. Parece que están por encima del bien y el mal. Sí, ese es el propósito también de enviar un mensaje alto y claro de que en democracia son los ciudadanos los que controlan el poder público y no como se ha pretendido hacer sobre pretexto de la pandemia del coronavirus y con una ciudadanía desamparada por los órganos del Estado que están que deben estar para hacer contrapesos entre ellos, de los abusos que se cometa por parte del Ejecutivo, de las normas que emite el Ejecutivo en contravía de la Constitución. Para eso está la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte parece ser cómplice en todo este esquema que tiene a la población realmente decepcionada, cansada, hastiada, y por eso, porque la protesta es en la Asamblea, pero la protesta es contra el sistema cuyas deficiencias han aflorado en esta pandemia, contra el sistema destartalado, desvencijado de la estructura del poder público. Es que la pandemia no detuvo a nadie. La pandemia no detuvo a nadie. Y aquí, cuando hablo de nadie, no solamente el legislativo, el ejecutivo. El ejecutivo y el legislativo no los detuvo la pandemia. Estamos viendo los resultados. Con un país en medio de una crisis económica, con una crisis de empleo que todavía no termina de arrancar y estamos discutiendo estos términos de aumentos en el presupuesto del Estado que no tiene ningún tipo de sentido. Pero como bien indicaba Yeyito, o sea, no detuvo las cosas incorrectas, porque sí detuvo, por ejemplo, el mantenimiento de la red vial y por eso da vergüenza. Atenógenes, tú que transitas todos los días por la carretera interamericana. Es un deterioro penoso. Por eso, ese incremento en el presupuesto de la Asamblea, pues no se lo meten en las calles. Porque yo escuché al propio ministro de Obras Públicas decir es que nada más hay 47, quiero que diga la cifra que eran 47 millones para arreglar las calles. Pero le diste 36 millones más a la Asamblea. O sea, si tú subas los 36 más los 47. Bueno, casi tienes casi el doble de los 47. Exactamente. Es cuestión de prioridad. Pero ¿qué prioridad puede tener un ente político que lo que se ha constituido, Yeyito, es en un permanente chantajista de los órganos ejecutivos? Y eso es lo que hemos estado asistiendo desde hace ya 10 años a ese escenario, en donde la Asamblea, para que le apruebe las cuestiones al Ejecutivo, independientemente del signo político de los diputados, exige que hay para mí. Y que hay para mí es contratos para meter a la clientela política, no solo en la Asamblea, porque recordemos el video del diputado Castillero, en donde se distribuyeron las instituciones públicas, la planilla de las instituciones públicas. Aquí despidieron a 80,000 personas y crearon 69,000 nuevas posiciones, es decir, 150,000 clientes políticos. ¿Por qué designados? La Asamblea de Diputados está así? ¿Qué tú piensas, Yeyito? ¿Por qué razón la Asamblea ha llegado a estos niveles? Voy a parafrasear un pensamiento de Martin Luther King, y de una forma u otra dijo en sus palabras que el problema de nuestros países, cuando hay una dictadura, en este caso parlamentaria, el problema fundamental no es el grito ni lo que nos imponen un pequeño grupo. El problema es el silencio de las mayorías. Y ese silencio, cuando ese silencio se rompe y las personas expresan sus sentimientos y se pronuncian y protestan pacífica y cívicamente, es cuando ellos se dan cuenta que la voluntad popular tiene el poder de poder expresar, y valga la redundancia,
el sentimiento de lo que queremos, que este país progrese, que este país tenga las mejores condiciones, tenemos las mejores oportunidades, este país es noble, pero con estos gobernantes, con estos diputados en la Asamblea que imponen arbitrariamente, con una dictadura parlamentaria, desconociendo el sentimiento, la voluntad y lo que esperan los ciudadanos que hemos luchado por la democracia y las instituciones y que haya más justicia, sencillamente nos llevan hacia un camino muy grave hacia el futuro, y nosotros tenemos que decir, señores, basta ya, este no es el camino por el cual debemos transitar, debemos trabajar juntos en aprovechar todas las oportunidades que tenemos en este país que es tan noble, y podemos darle oportunidades de trabajo, educación y salud a las grandes mayorías. Sencillamente no se puede concentrar en un grupo de políticos que se quiere mantener eternamente en la Asamblea para aprovecharse de los recursos del Estado. Esto no puede ser. Ahora, Yeyito, pero también la Asamblea sola no ha sido responsable de todo lo que ha pasado acá. Los órganos ejecutivos de los últimos 10, 12 años se han concentrado también en entregar o en transar económicamente cada proyecto que quieren llevar a la Asamblea. Y eso ha provocado lo que estamos discutiendo este día. No sé si tú lo ves de esa misma forma. Yo lo veo definitivamente. Los diputados de la Asamblea se dieron cuenta que ellos tienen un gran poder. Controlan los partidos políticos. ¿Con qué? Con los recursos que ellos exigen. Como tú bien dices, hoy día la Asamblea se maneja con el doble del presupuesto de hace X número de años. Yo me recuerdo en el gobierno de Endara había 71 diputados y el presupuesto no pasó de 35 millones de dólares. ¿Cómo es que estamos en 135 millones de dólares? ¿En qué se usan esos recursos? Se usan en el clientelismo y en el aprovechamiento y su conveniencia. Eso es, entonces imponen a los otros órganos del Estado, como ellos tienen que aprobar los presupuestos y tienen que aprobar las partidas, ellos son los que imponen y controlan. El que controla la plata controla la fiesta, dicen en mi pueblo. Entonces, señores, de eso se trata. El balance de los tres órganos del Estado se ha desdibujado. Aquí tenemos que se ha concentrado en una dictadura parlamentaria, y que es verdad, pero tenemos que empezar a enfrentar uno de ellos. Hay problemas en la justicia, definitivamente este país tiene graves problemas, hay problemas de seguridad, tenemos mucha introducción y penetración del narcotráfico y los fondos de lavado de dinero en todos los sectores, en los partidos políticos, en las instituciones de gobierno, en la seguridad pública, en la policía, en los jueces, en los empresarios, en los diferentes sectores. Eso es lo que nos preocupa, que vamos hacia un Estado donde estemos controlados por dineros que vienen de otra fuente. Y eso también es uno de los problemas que tenemos en esta reforma, que han permitido que lleguen fondos de cualquier origen y que pueden venir evidentemente del narcotráfico y el lavado de dinero para poder imponer candidatos con todo el dinero que se juega. Sí, definitivamente que la cuestión ha hecho crisis, Yeyito, y te preguntaba al inicio, cuando teníamos los problemas de audio, que hay quienes han tratado de hacer ver que esta manifestación de hoy es una especie de inicio de una cruzada civilista, parte 2, recordando el movimiento que luchó contra la dictadura militar y que estuvo conformado por diferentes gremios cívicos, económicos y ciudadanos común y corriente, y partidos políticos también. Personalmente, no me gusta repetir las condiciones o las circunstancias. No se trata de la cruzada civilista número 2. Se trata de otro movimiento ciudadano enfocado en rescatar las instituciones democráticas de este país y tratar de fortalecer lo que necesitamos todos los panameños. Trabajar juntos para el progreso de todos, no de unos cuantos. Entonces, si esto se convierte en un movimiento cívico ciudadano para hacer cambios profundos, es buena hora. No importa el nombre dice que la ropa no hace al santo. Sencillamente yo creo que lo importante es que estamos aquí, que estamos expresándonos, que se está despertando la conciencia ciudadana, que los jóvenes están luchando por su futuro, porque eso es lo que ellos tienen que encontrar, que tengan oportunidades de superarse, que tengan oportunidades de educarse, que tengan las facilidades que hemos tenido todos, pero la única manera que lo vamos a conseguir es luchando por ellos. Sencillamente, quedándote en las redes, quedándote en los tweets, no vas a conseguir los resultados. Y creo que ese es el propósito y los esperamos esta tarde, desde las 4 de la tarde en la Asamblea. Nosotros, un grupo, nos vamos a concentrar en el Parque Porras para caminar
desde el Parque Porras por la vía central, Avenida Central, hasta la Asamblea. Acompáñenos y hagamos patria en un día como hoy. Bueno, muchas gracias, Yayito. Gracias por tu participación y siempre bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por invitarme. Lo espero. Gracias, Yayito. Sí, este tema de y no sé si has visto, Guido, que el propio Ejecutivo, en cierta forma, tiene un discurso en donde ellos responsabilizan 100% de lo que está pasando a la Asamblea. Y de verdad, el Ejecutivo es cómplice de lo que ha pasado con la Asamblea. Porque, y yo recuerdo otras épocas, otros momentos en donde las conversaciones con los diputados en la Asamblea, independientemente de su estrato social, giraban en torno a proyectos, planes y la contribución que pudiese existir para la ciudadanía. Estamos hablando de hace más de 12, 13 años, diría yo, que eso ocurrió. Quizás hacia finales de la administración de Martín Torrijos. Pero de un tiempo para acá todo cambió y la Asamblea ahora tiene precio. O sea, de manera, ningún ciudadano puede acercarse a la Asamblea con la buena voluntad de esperar que haya iniciativa de algún diputado para que haya cambios o se propongan leyes para beneficio ciudadano, si no hay algo a cambio, que no necesariamente es la buena voluntad de que haya transformaciones cívicas en este país. No, es la perversión del sistema democrático. Simple y sencillamente le lleva, hey, ¿quieres hacer esto? Espérate, para ti hay esto. Y todo termina siendo una transacción económica. Y eso es pernicioso para el sistema. Ahora se están viendo las consecuencias, porque terminas entonces condicionando a todos los diputados a que para que hagan algo en función de el Ejecutivo, hay que darles entonces una contribución económica a la Asamblea. Y por eso vemos estos presupuestos que ya superan los 130 millones de dólares al año en la Asamblea, para 71 diputados. Con los mismos 71 diputados que hacen exactamente las mismas funciones y se meten a hacer cosas que no le corresponden. Ahí estaba viendo, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto supervisando obras en Bocas del Toro. O sea, hay una comisión de obras públicas en la Asamblea, ¿no? Entiendo que hay una comisión de obras públicas. Entonces, increíble, pero bueno, eso es lo que tenemos y contra eso es que se va a manifestar la población hoy. Y seguirán las discusiones mientras exista esa relación comercial, porque al final no termina siendo ya ni una relación política, sino una relación comercial. Es un intercambio comercial, simple y sencillamente lo que se está dando en la Asamblea. Y eso ya está haciendo agua, lo está viendo la gente. Y yo creo que la comunidad al final está advirtiendo el problema, un problema que venimos denunciando desde hace muchos años. Una asamblea que ha ido transformándose para peor en los últimos años y que, bueno, ahora ha hecho crisis con el tema de las reformas electorales, pero es más allá de una reforma electoral. Por supuesto que es más allá. Por eso es que la manifestación de hoy es multitemática, digámoslo así. Las reformas electorales fue la chispa, pero es sobre muchos otros temas. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con más. Realmente sí, la Asamblea de Diputados, ya te digo, más allá de ese rol constitucional que pueden tener, o sea, vemos claramente la influencia que tiene el presidente del Partido Revolucionario Democrático dentro de la Asamblea. Sin duda alguna. Sin duda. Yo preguntaba es que me llamó la atención ver que la Comisión de Presupuesto inspecciona obras. Oye, hay una comisión de la Asamblea que se llama Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal. Sí. Que es la que le corresponde, en teoría, hacer ese tipo de inspecciones, ¿no? Pero bueno, pues entonces el presidente de la Comisión de Presupuesto es el señor Benicio Robinson, que es el todopoderoso. O sea, si hay una dictadura parlamentaria, como señaló Yayito Barría, el dictador, el que encabeza esa dictadura parlamentaria, es Benicio Robinson. Otro ejemplo, Atenógenes, la reunión de hoy. Diputado en la Asamblea. Sí, la reunión de hoy es el presidente de la Asamblea, los magistrados del Tribunal Electoral y Benicio Robinson. O sea, entonces el señor es omnipresente. Mira, y eso es lo que puede estar subyacente en medio de todas estas protestas, porque inclusive hay sectores dentro del Partido Revolucionario Democrático que también quieren definitivamente retar en ese puesto de presidente de presidencia del PRD
al actual diputado Benicio Robinson, presidente del PRD. Entonces, por eso, hay una circunstancia, hay una situación muy particular que está ocurriendo en este momento con estas protestas en la Asamblea. Hay de todo un poco. Que son políticas, obviamente que son políticas. Obviamente que son políticas, y es que ¿con cuántos votos llegó el gobierno al poder? No nos podemos ignorar, siempre lo he dicho. Revisemos. O sea, el presidente Cortizo, el PRD, gana con 32%. ¿Qué significa eso? Que tienes en contra a un 68% de la población. Sí, o por lo menos que no te apoyaron. Los números no fallan. Entonces, que no te apoyaron. Y yo creo que hoy, no me digas que es política. Si se hace el conteo, si es política, hoy, la proporción puede ser mayor. Así es. Pero, o sea, por eso, no me digas que es política. Porque, y eso deben estar analizándolo claramente los gobiernos. En el momento en que ganas, con ese porcentaje que ganas, no solamente representa el voto que está a tu favor, sino también tienes que ver hacia adelante el voto que tienes en contra. Y obviamente el PRD desde el principio tenía una gran cantidad de gente en contra y va a seguir teniéndolo. Entonces, ya el elemento que si es política o no es política, la manifestación sobra. Ha pasado una pandemia, o sea, ha pasado momentos difíciles el país, hemos estado mucho tiempo viviendo unas restricciones producto del COVID. Obvio, la gente ya quiere activarse políticamente. Así que la manifestación de esta tarde sí es política, hay independientes, hay de partidos políticos, hay ciudadano común. No nos olvidemos que el 50% de la población no está inscrita en un partido político. Y también, y no están inscritos, ojo, no porque no puedan, sino porque no le da la gana de inscribirse en un partido político. Sí, es su decisión, es su decisión. Hay quienes no están inscritos en partidos políticos, por ejemplo, porque el trabajo que desempeñan les impide, en algunos casos, por ejemplo, el órgano judicial y algunas instituciones, pero hay otros que porque su decisión es no participar en ningún partido político, otros que se inscriben para conseguir un puesto de trabajo, y por eso es que los partidos oficialistas siempre reclutan más adherentes durante el periodo en que están en el gobierno, adherentes que después se diluyen cuando salen del gobierno. Esa es la dinámica política en Panamá, y así ha sido. Así que ya tenemos a nuestro Carlos Abadía, invitado, que está con nosotros también. Calicho Abadía. Otro dirigente de la Cruzada Civilista que entra ahora en esta etapa Cruzada Civilista 2.0, como lo han llamado, Carlos. Y tú me comentabas acerca de la advertencia pues, que habría que hacer sobre la posibilidad de querer poner a dormir en la Asamblea esta iniciativa de reformas electorales. ¿Qué piensas tú de eso? Buenos días, Carlos. Te escuchamos, Carlos. Parece que tenemos problemas de comunicación ahí con Carlos. ¿Nos escuchas, Carlos? Ahora sí. Bueno, vamos a restablecer ahora la comunicación con Carlos Abadía para que también dé a conocer su punto de vista. Mira que son dirigentes que tienen mucho tiempo como parte de la sociedad civil. Ahora sí nos escuchas, Carlos. Sí, los escucho. Carlos, te decía acerca de ese interés de cara a la vigilia de esta tarde en la Asamblea de suspender las discusiones en la Comisión de Gobierno. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, anoche cuando comenzó ayer, lo hemos interpretado de que es un planteamiento para ver si eliminan o afectan la protesta cívica del pueblo panameño que se ha llamado para el día de hoy. Es que esto va más allá de solo retirar las propuestas de la Asamblea Nacional, que son un insulto para la democracia y para el país. Esto va a que se respete ese ejercicio democrático que por muchos meses se hizo con los partidos políticos, con miembros de la sociedad civil, con la Asamblea Nacional. Es un acto completamente democrático donde todo el mundo aportó su tiempo voluntariamente en esto y ahora quiere pisotearlo. Esto es más, esto tiene un fondo porque las propuestas que ha hecho la Asamblea no es más que para profundizar el sistema de corrupción que hay y que hay que eliminar en nuestro proceso electoral. Esas herramientas que se da para que entre por la puerta de atrás actos de corrupción e ingresos de dinero de dudosa procedencia. Entonces,
esto va más allá. Esto es, y yo creo, y como mencionaba hace un momento en el noticiero de Canal 13, ayer se cumplieron 36 años del asesinato de Hugo Espadafora. Y fue lo que siempre hemos denominado el inicio y el final de la dictadura. Y es que ya habían pasado cosas anteriores. Recordémonos el movimiento Cocina. Antes las protestas por las elecciones del año 84 de dudosa transparencia, por no calificarla de fraude, y así hasta que explotó esto. Entonces, la Asamblea Nacional ha estado y los diputados y un grupo de diputados insultando a la población. Solo veamos dos cosas. El presupuesto de la Asamblea es un robo al pueblo panameño. 130 millones de dólares para el funcionamiento de un órgano que no está funcionando, cuando puede actuar tranquilamente con 50 millones de dólares. ¿Cómo se le asigna un aumento de 400 millones de dólares que ha pedido el Estado, el casi 10%, 36 millones para la Asamblea? Por favor, esos 30 millones, ese 36 millones o ese exceso nos quita para dejar las escuelas nuestras de nuestros hijos en condiciones dignas. Esto, y las personas tenemos que entender todos cómo nos afecta la corrupción. Esa persona allá en Samaria, esa persona allá en Río Abajo y en cualquier parte del país que sus escuelas de sus hijos están deterioradas, la Asamblea Nacional nos roba alrededor de 70 millones de dólares al año. ¿Cuánto podríamos nosotros poder en un quinquenio dejar todas nuestras escuelas al primer nivel mundial? Entonces, de eso se trata, y no es que ahora, al ver la reacción de la población, y esta se llamó a esa vigilia, ha habido reacciones de los barrios, de los grupos impresionantes, y entonces ahora quieren darnos un lollipop en ese aspecto. Entonces, esto va más allá, y la protesta esta va, y seguiremos protestando a que sean las correcciones de la democracia. Este país cree en la democracia y hace 34 años se inició un movimiento que rescatamos la democracia con un costo. Nosotros rescatamos la democracia y el pueblo panameño cree en la democracia, y uno de los ejemplos ha sido de que aquí no ha repetido ningún partido durante las elecciones en época de democracia, a pesar de todo el dinero, que ese es otro punto. Es un absurdo que sean 10 millones que se le dé a un candidato presidencial para gastar de tope. Los independientes no gastaron ni el 10% de esto y obtuvieron una cantidad de votos impresionante. Entre el candidato Lombana, que sacó 18%, y la señora Ana Matilde, que sacó 8%, entre los dos no llegaron a gastarse el 20% de que quiera gastarse un candidato. Eso todavía tenemos que perfeccionarlo en esta reforma. Si la Asamblea quiere hacer un trabajo democrático, tiene que perfeccionar más lo que se está planteando, no retroceder. Y por eso no vamos a aceptar que se queden las reglas que ya se tienen anteriores, porque hay que ir perfeccionando nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral. Sí, Calicho, a todo lo que tú le añades al tema, la cuestión también hace crisis porque la Asamblea ha estado renuente incluso a ser auditada por la Contraloría. Es decir, cuando tú ocultas el manejo de fondos públicos y de recursos públicos es porque has hecho algo que no se puede conocer. Ya todos sabemos, se comenta, que a esa planilla inflada, que nos cuesta un dineral, hay parte que le llaman el cashback. Y ha habido investigaciones penales incluso al respecto, pero que no terminan ni concluyen en nada, porque a los diputados los investiga
y los juzga la Corte Suprema de Justicia. Y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los investiga y los juzga la Asamblea. Entonces hay una especie de intercambio de favores, de pacto de no agresión. Pero, por ejemplo, lo del cashback es un escándalo, sería un escándalo en cualquier parte del mundo. Aquí no pasa nada con eso. Eso de que yo tengo emplanillado como diputado a una serie de personas, pero quien recibe el beneficio de esa planilla realmente es el propio diputado. En eso consiste el cashback. Y eso es viejísimo. Eso desde cuando tenían solo $4,000 en contratos, había diputados que cobraban 2,000 y 2,000. Imagínate ahora que hay millones. Así que Guido, no nos olvidemos que en el Banco Nacional de Calle 16, ahí había había funcionarios públicos que llevaban el cheque y se lo daban de una vez. Eso fue un escándalo que estaba incluido personal del Banco Nacional. O sea, esto es una vergüenza, y estos señores que aceptan esto son esclavos. Son esclavos. Mañana lo echan a un lado y no saben hacer nada porque han vivido del dinero de toda la población, porque son unos esclavos al final del camino en ese sentido. Ningún diputado le está dando nada, se lo estamos dando nosotros, porque ningún diputado se mete la mano en el bolsillo de su salario, de sus ingresos, para darle a nadie, sino de lo que nosotros damos en los impuestos. Entonces, yo creo que el gran error, y ellos no midieron esto, comenzaron a insultarnos, y cuando ellos insultaron no en palabras, sino en los actos. No, aquí no va a pasar nada hasta que pasa. Yo siempre he dicho eso, que no pasa nada, Guido y Atenógenes, hasta que cuando pasa. Y cuando pasa, entonces no saben qué hacer. Recuerdo hace 34 años cuando un coronel nos llamó a un grupo de los que dirigíamos la cruzada para ver si nos sentábamos a conversar y ser parte del gabinete, y se le cortó la llamada. De una vez le cortamos la llamada en este asunto, y se le dijo: aquí no tenemos puestos políticos, sino rescatar la democracia de nuestro país. O sea, es eso. Esto va más allá, y creo que ellos han querido, con estas reformas, y recordando el asesinato horrible de Hugo Espadafora ayer, que se cumplió 36 años, es quitarle la cabeza a la democracia. Eso lo han querido hacer, y legalizar lo ilegal, lo inmoral. Y es verdad lo que dice el señor Abadía. Sí, o sea, aquí realmente, o sea, siempre se subestima el poder del ciudadano, y eso ha sido a lo largo del tiempo, Carlos. O sea, se ha subestimado el poder del ciudadano, que al final es el que termina pagando los platos rotos, porque el presupuesto no lo beneficia y encima nadie le hace caso en la Asamblea. Ni en los gobiernos, ni en los gobiernos. Sí, se subestima hasta cuando aparece ciudadano, y así todo. Digo, el panameño no es que sea un toto ulti, ha sido muy tolerante, va llevándolo hasta que llega el momento que dice, bueno, hasta aquí llegamos y listo, y eso es lo que ha sucedido. Y por eso este llamado, que ha sido espontáneo, de barrios, de familias, de grupos impresionantes, ya dijo, basta ya en esto, y no va a ser ahora que nos van a decir que van a retirar las propuestas de ellos, que esto no está escrito en piedra. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no hace una semana no lo dijeron? Porque ahora es que viene la presión en esto, y estaban viendo para ver cómo colaban este asunto. Sí, definitivamente que ya Panamá tiene historias de manifestaciones populares cuando la gente llega hasta el borde, y donde a los políticos en ejercicio los llevan hasta el borde y termina rompiéndose la cuerda, y incluso en dictadura militar. Es decir, entonces, yo por eso decía, Calicho, que el presidente Cortizo, viendo lo que se estaba cocinando, intervino, haciendo uso del liderazgo que se espera de un jefe de Estado, ¿no? Independientemente de que sea uno de los jefes de uno de los órganos del poder.
en el sistema presidencialista, pues es el jefe de Estado, además, el responsable de guiar la nación por buen camino. Así que, sin embargo, fue demasiado tarde, porque a pesar de ese llamado, a pesar de todo lo que está tratando de hacer el presidente de la Asamblea con sus declaraciones, de tratar de enfriar el ambiente, ya la convocatoria está hecha y la gente está dispuesta a ir y a vigilar de ahora en adelante cómo se manejan los servidores públicos. Las reformas buscaban mejorar el contenido de la reforma actual. Del código actual, del correcto. Código actual, exactamente. Carlos, y si no se da la reforma, pues entonces el código electoral queda como está. Y yo creo que ahí es donde viene y hay que tener cuidado con ese doble lenguaje, porque bueno, no discutimos nada, pues se queda el código electoral como está, ya, que termina beneficiando a esa clase política. Eso también... claro, será jugada. Y Cristiano Adames y varios de esos diputados han vivido la experiencia, porque durante el gobierno, durante la administración Martinelli, también trataron de hacer cosas en la Asamblea a espaldas del pueblo y tuvieron que echarla para atrás ante la presión popular, en aquella ocasión con manifestaciones que degeneraron en violencia, en vandalismo, en saqueo y todo. Pero esperemos que eso no sea lo que ocurra ahora. Pero es que la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y estos señores parece que no se han enterado de eso, a pesar de la experiencia que han vivido en otras ocasiones. O lo hicieron con esa intención. No sé, Carlos, ¿qué piensas? Mira, dice el amigo Edwin Cabrera que piensa mal y acertarás. Es eso. Digo, sinceramente, ayer cuando comenzaron a llegar esta información, por eso yo escribí un mensaje que te lo mandé a ti, a Tenógenes y a otros también, y a muchos grupos, de que esa era una posible estrategia de ellos. Entonces ahora retirar, dejamos todo como está, porque la reforma que viene, que se ha propuesto, elimina esa injusticia de los residuos que hay. Entonces, hay diputados que están ahí, que llegaron por residuos, y como ven que tienen peligro a que no les suceda lo mismo, no quieren evitar esto. Esto es parte del porqué de este asunto. Porque han llegado a la Asamblea, que ellos se llaman políticos, yo los llamo politiqueros, a ver cómo se benefician ellos, no el país en ese sentido. Y les importa un pito el resto, y entonces se ofenden, que dice que a ellos no lo respetan. Ellos tienen que respetar. Ellos son funcionarios de nosotros. Ellos están puestos ahí por nosotros, no por ellos. Entiendan eso. Y el sistema que hay que irlo cambiando, y por eso estas reformas que ha sido muy bien desde el inicio de la democracia para ir perfeccionando, son necesarias para evitar todos estos errores y esa injusticia. Y repito, ellos han tratado de que con las reformas que ellos querían, o su planteamiento era que legalizar lo ilegal y lo inmoral para su beneficio propio, no para el beneficio del país. Oye, Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto. Carlos Abadía también participará de la vigilia de esta tarde en la Asamblea. Nosotros tenemos una pausa, ya regresamos. Bueno, ya acá en la parte final de Cuarto Poder, terminando, oye, ha pasado un año, Guido, un año del programa al aire. Yo creo que nos lanzamos en medio de la pandemia y después de un año seguimos aquí, así que ha sido bueno, ¿no? Seguimos aquí, seguimos... Todos los días denunciando todo. Analizando, denunciando la realidad, informando, todos los propósitos que tenía Cuarto Poder al inicio del programa con el lanzamiento se han cumplido, yo creo, satisfactoriamente. Y seguimos. Y seguimos aquí y seguiremos. Y seguiremos, Dios mediante. Para preocupación de algunos malos políticos. Ya, nos tienen referenciados y además nos ¿Cómo nos dicen? Hacen Cuarto joder. Cuarto joder. y además nos
nos agarran y nos editan los videos y los sacan a su conveniencia en Crápula Film Studios. Pero gracias. Todo eso es para promoción del programa. Qué Así mejor es. que estar en la boca de todo lo que nosotros denunciamos todos los días. Así que bueno. Gracias por Mañana acompañarnos también. iniciamos el segundo año. Y ahí arrancamos. Así es. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder.